dirigentes de la oposición. Leopoldo López es uno de los principales dirigentes de la oposición y de los que tienen más llegada popular. Y por supuesto el gobierno que maneja el Estado de Derecho y el tribunal a su antojo va a insistir, ya ha sido anunciado por diversos medios, que no van a acatarla. Además con unos argumentos absolutamente insólitos, ¿no? Que han dado varias de las señoras esas que acompañan al gobierno, al presidente en su gobierno, a pesar de que supuestamente representan poderes distintos, ya lo han dicho, que ellos tienen un concepto de soberanía, que es el concepto de soberanía de las dictaduras. Es decir, nosotros somos soberanos para que aquí pueda un tirano, o un dictador, o un semidictador, y respetarlo el derecho internacional y el derecho nacional. Entonces, ese es un caso que para mí, lamentablemente, ya tiene su desenlace previamente tejido. Yo lo que le digo a Leopoldo, le diría, pues, que él tenga paciencia, él es un hombre muy joven, tiene mucho por delante, y que su constancia en algún momento lo va a retribuir. Es decir, desde su punto de vista, esta habilitación a Leopoldo López por parte de la Comisión no va a afectar en nada el panorama político, porque igual el gobierno, el Estado no va a acatar esta decisión, e igual él no va a ir para las presidencias. Ya Chávez decidió que eso se va a quedar así. Sería un milagro que no sé, si alguna iluminación que el presidente tuviera, y no parece, pues no lo veo ahorita en una etapa de iluminaciones. Sin embargo, Leopoldo López ya anunció que va a participar, y de hecho iba a participar en las primarias, pero específicamente será allí en donde se decidirá finalmente si Bueno, yo creo que él está en su derecho de hacer, es decir, de no resolverle el problema al gobierno, así que que el Consejo Nacional Electoral dejen constancia de su violación de la ley y le impidan la inscripción. ¿Y cómo cree que se va a comportar el electorado opositor con respecto a esas primarias, específicamente con la habilitación de Leopoldo López? Bueno, pero yo creo que Leopoldo está en una tónica muy buena. Yo creo que él ha entendido bien y radicalmente la importancia que tiene la unidad como única fórmula de derrotar esto que estamos viviendo en Venezuela. Y además él va a ser un factor, yo tengo la esperanza y la confianza que él va a ser un factor muy importante en el nuevo gobierno que Venezuela va a tener el año que viene, y que va a acabar con todas las inhabilitaciones, va a regresar los presos políticos, va a acabar con la prisión política y va a regresar Venezuela a ser lo que era, un Estado de Derecho y un país democrático. ¿Cree que esta decisión de la Comisión Interamericana de habilitar a Leopoldo López va a afectar a la oposición, va a afectar a la Mesa de la Unidad, va a afectar a estas elecciones primarias? No, él favorece a la oposición, porque queda claro que uno de sus principales dirigentes, que está calumniado y perseguido, es eso, un perseguido político, y además lo deja muy claro ante el mundo, ante la opinión pública internacional que nos está siguiendo. No es porque nosotros seamos muy importantes, sino porque una entronización desagradable, desestabilizadora en una Latinoamérica que avanzaba hacia la consolidación del Estado de Derecho, la democracia, la libertad, la apertura, la globalización. Entonces se ha incrustado ahí, en países que están progresando todo, un pequeño nódulo de inconveniente, desagradable y además contradictoria, retrógrado, que está creando muchos más problemas de los que América Latina se merece. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral decidió la fecha de las presidenciales, la separó de las otras elecciones. Hay 3 etapas, incluso una que está, se ha dicho, muy lejos de lo que se pensaba, en octubre del año que viene. ¿Qué es lo que puede decirnos con respecto a esta idea de que sea en octubre, que no sea en diciembre, y que justamente sea en enero cuando sea la toma de posesión del nuevo presidente? Yo lo dije en El Mundo ayer, que me entrevistaron, si el candidato de la oposición no puede ganar en 8, no va a ganar en 10 meses. Además, hay que contar que ya los candidatos están en la promoción de sus programas, están viajando por el interior. Estamos en este momento en septiembre, y las elecciones son en octubre, si estamos a 13 meses de las elecciones, hay tiempo suficiente para hacer campaña, para hacer las primarias, para hacerlo todo. Bueno, a menos que venga un rayo de eso, que el gobierno le dé una loquera de esas y decida hacer las elecciones en marzo o en abril. Entonces, eso sí obligaría a hacer modificaciones en el cronograma de la mesa unitaria, pero yo creo que la mesa unitaria se ha comportado con la seriedad y la confianza del caso. Es decir, aquí no hay nerviosismo ninguno. Los plazos se cumplirán, nos parece bien que sean 8 meses de campaña, nuestras primarias van para febrero, etcétera, etcétera. Ahora, si hay un rayo nuevo, ya veremos,
Por el momento eso está bien. ¿Por qué cree que se colocó la fecha de las presidenciales en octubre y no en diciembre? Bueno, yo lo que digo también es que si alguien está seguro de que el juego le está saliendo bien, no lo cambia. O sea, cuando hay un cambio en las reglas del juego, un cambio abusivo, es porque el gobierno está pensando que algo no funciona, que algo no está saliendo, que algo no está conforme a sus deseos, ¿no? Alguna perspectiva hay ahí de que las cosas hay que cambiarlas porque si siguen así van muy mal para el gobierno. Que es lo que yo pienso. ¿Pero a quién beneficia este cambio? No, yo creo que no beneficia a nadie, ni favorece a nadie, pero a lo mejor ellos, por alguna razón que no conozco, llegaron a la conclusión de que diciembre era una fecha inconveniente para las elecciones presidenciales desde su punto de vista. Ahora, ¿por qué? No lo sé, pero me entusiasma que lo esté pensando, pues. Me entusiasma que haya tenido que hacer ese enorme cambio porque el país está viendo que algo les está pasando. Sin embargo, en caso de llegar a ganar las presidenciales en octubre, la oposición no tiene preocupación con respecto a lo que pasaría hasta la toma de poder en enero. Se está hablando de una ley de transición, una ley que se va a pedir en la Asamblea Nacional, sin embargo no se sabe, no se va a tomar en cuenta, pero ¿qué piensa usted que puede pasar durante estos meses que debe hacer la oposición? Pero fíjate que ahí tú estás dando una respuesta. Porque el hecho de que hayan cambiado la fecha electoral, desde mi punto de vista, se puede interpretar como que ellos quieren más tiempo para, como se dice en criollo, raspar la olla. Más tiempo para desvalidar. Lo que hicieron los sandinistas en Nicaragua cuando perdieron las elecciones. Mira, que habían hecho expropiaciones a la burguesía y todas esas necedades que estos hacen aquí. Y resulta que al final, cuando perdieron las elecciones, todas esas expropiaciones fueron al bolsillo de los dirigentes sandinistas, las casas de la gente pudiente, las empresas, las fincas, automóviles. Todo eso pasó a las manos de la dirección de la revolución. Yo creo que ellos están, como ellos se parecen mucho a los sandinistas en cuanto a la sordidez de su ejercicio político, lo que uno pudiera llamar una revolución sucia, llena de corrupción, bueno, como a mí se me parece mucho, yo creo que pueden estar por ese camino, es decir, preparando el terreno. Incluso lo que me preocupa mucho y sobre lo que hay que tomar medidas, y por eso me parece muy bien la propuesta de una ley de transición, es qué va a pasar con el oro de las reservas internacionales. Las cosas, los movimientos con el oro son sumamente peligrosos, sumamente graves. Y entonces resulta que han movido el oro, lo están poniendo a su albedrío y uno no sabe en esos 7 meses qué puede pasar con el oro. Yo creo que hay que alertar a la opinión pública internacional sobre esa previsión. Justamente algunas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué puede hacer el gobierno en caso de que llegue a perder las elecciones presidenciales si cualquier cosa que haga va a estar a la vista de los organismos internacionales, a la vista de la comunidad internacional? El problema es que ellos han demostrado que tienen vergüenza cero. Si no les importa, ellos violan el Estado de Derecho, violan la ley, atropellan a todo el mundo, meten presa a la gente sin ninguna razón y no les importa lo que diga la opinión pública internacional. Claro, yo creo que ellos entraron en una etapa de sinvergüenzura, digamos así, porque ya quedaron develados ante el mundo. Hace unos años atrás, hace 8, 6, 7 años, los malos ante la comunidad internacional eran los opositores, que se veían como una derecha contra un buen muchacho que quería hacer algunas cosas por los pobres. Eso se volteó. Ya Chávez lo que tiene ante el mundo es la imagen de un dictador uniformado, tradicional, latinoamericano, rodeado por la corrupción, por el atropello. Es decir, la imagen del buen muchacho populista que estaba haciendo bien por la gente y que había unos momios, como los llamaban en Chile, que no lo dejaban trabajar y eso se acabó. Y ahora se ha volteado y decisiones como la que se toman contra Leopoldo López contribuyen en afirmar esa idea que, es decir, ahorita la imagen de la revolución latinoamericana son Fidel Castro y Chávez. O sea, peor no puede ser. Ahora, esta propuesta de esta ley ante la Asamblea Nacional, ¿usted cree que sea acogida, que no sea acogida? La ley de transición. Bueno, yo no sé si la acogerá, pero en todo caso, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para difundir por qué nosotros queremos una ley de transición y qué es lo que tememos. Sobre todo que tememos lo del oro. Acabamos de tener el ejemplo en Libia, de Gaddafi, que negoció el 20% de las reservas de oro. Bueno, ese modelito a ellos les gusta mucho, ¿no? Y no en vano, yo creo que el único, o casi el único de los gobernantes latinoamericanos, salvo Castro, que ha apoyado a Gaddafi, es Chávez. Es decir, incluso se comenta en los medios internacionales que posiblemente Venezuela tendría en Libia unos 20.000 millones de dólares depositados. Y por eso tanta pataleta que le dio a nuestro presidente con lo que ocurrió allá. Incluso uno de ellos lo oí diciendo, yo le dije a Gaddafi que no tuviera toda la plata en no sé dónde, ¿no?
Y se comenta en esos medios que pudiera ser que hubiera mucho dinero de Venezuela de las reservas internacionales depositado por ahí. Bueno, de las reservas paralelas, porque no... Es decir, hay unas reservas declaradas y unas reservas que, como en todo régimen revolucionario, están en unas cuentas que nadie sabe dónde están, ni quién las maneja. ¿Qué otros temores puede haber durante este momento de transición en caso de que llegue a ganar la oposición en las elecciones presidenciales? Bueno, yo la verdad es que en temas, digamos, de desestabilización, decirlo así, puede haber, bueno, debe haber seguramente algunos que quieren sabotear, pero ahí hay un elemento fundamental, es que la Fuerza Armada Nacional no son esos cuatro cochinitos que aparecen por ahí diciendo que van a desconocer los resultados electorales. Si decir eso implica una carencia de cerebro tan absoluta, si tú